Padre que estás en los cielos, Señor, muchas gracias por este estudio, por este día de vida y por este momento de conectarnos contigo y con los hermanos. Trae a los que faltan, Señor, y que esto sea, que redunde para siempre para tu honor y para que salvación de todos los que tú puedas y quieras, Señor. Ayúdanos, dirígenos, Señor, y que nos gocemos como fruto del Espíritu Santo, que haya gozo, que salgamos llenos de vida y de luz, Señor. Perdona nuestros pecados y en el nombre de Jesucristo, gracias por este honor que tú nos das. Amén. 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 Vale. Bien. Amén. Vamos a hacer consejos para la iglesia. Esto sería bueno con PowerPoint, pero bueno, como ha salido así, así se hace. Y la idea es un capítulo que es el don profético y el linaje de White. El don profético y el linaje de White, ¿vale? Creo que es el primero, ¿no? Me ha llamado mucho la atención, he orado y me ha salido este. Lo único que no podréis, para que vosotros participéis, voy a hacer que leáis los versículos. Vosotros vais leyendo los versículos. Lo importante no es terminar, porque es largo. Lo importante, si hay que hacerlo en varios jueves, se hace. Lo importante es comentar y participar. Que todos participemos y que comentemos. Sacarle el jugo, ¿no? No me importa la cantidad, sino la calidad. Y que vayamos parándonos en cada idea, en cada concepto, hasta donde lleguemos. Está muy interesante porque leyéndolo, el otro día Eneco preguntó, no sé si fue el martes o la semana pasada, preguntó sobre el conflicto de los siglos, la gran controversia entre Cristo y Satanás. Pero fíjate que ese no era el título original, ni siquiera ese. Pues aquí en este está la respuesta, ¿no? Es decir, a 1888, 1884, pues vamos a ver ese dato un poquito antes. Vamos a ir viendo el don profético. ¿Os parece interesante? ¿Alguna? Sí. Vale, que como está tanto en silencio no sabemos si hay. Muy bien, pues va a empezar mi mujer leyendo y quiero que lo busquéis en vuestra Biblia. Segunda de Crónicas 2020. Segunda de Crónicas 2020, para comenzar. Sí, dice así. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. Amén. Muy bien. Esta Biblia es gigante. Y tenemos joyas. En Casa de Virtudes, la hermanita en la que estamos, hay tesoros de vida eterna. Bien, pues este versículo es para memorizar. Segunda de Crónicas 2020. No es difícil porque es 222, ¿no? Y es muy importante. Creed al Señor y estaréis seguros. Pero dice, creed en sus profetas y seréis prosperados. Para eso tenemos que saber qué es un profeta, cómo se lo distingue de un profeta falso y un profeta verdadero. Bien, entonces vamos a ver este consejo para la iglesia. El don profético, un regalo. Vale. Dice así. Ser semejantes a Jesús en carácter es el ideal de Dios para su pueblo. Desde el principio fue el plan de Dios que los miembros de la familia humana, creados a su imagen, desarrollaran caracteres semejantes al suyo. Fijaros que pone su hincapié en el carácter. Para lograr esto, nuestros primeros padres iban a recibir instrucción. ¿De quién? De Cristo y de los ángeles. Fijaros ahora, en conversaciones cara a cara. Podéis pararme cuando queráis y si no lo veo yo, que alguien diga, porque si estoy leyendo, que alguien dé el paso. Pero podemos interrumpir y hacer comentarios, ¿vale? Nuestros primeros padres iban a recibir instrucción de Cristo y de los ángeles. ¿Cómo? En conversaciones cara a cara. ¡Qué regalo! Pero después que Adán y Eva pecaron, acordaos, 33 años y medio, ya no pudieron hablar libremente con los seres celestiales. Y repite, cara a cara. Podían hablar, pero no cara a cara. Ese privilegio se perdió por la desobediencia, por elegir a alguien antes que a Dios. Adán y Eva. Fijaros ahora, se activa el plan,
eterno. Para que la familia humana no quedara sin dirección, Dios eligió otros medios para revelar su voluntad a su pueblo. No nos deja en oscuridad, pero nos da a otros, no este, el cara a cara. Uno de los cuales fue por medio de los profetas. Héctor dice, no voy a verlo entre Adán y los ángeles. Exacto, cara a cara. Fijaros, fijaros cómo el Espíritu Santo me ha dicho, hay películas, creo que es Face Off o Face to Face, no sé, cara a cara. Satanás copia ideas y las pone en marcas de empresas o en conceptos, o en títulos, ¿no?, de películas o libros. Cara a cara. Fijaros, ¿cuál fue el medio? Varios, pero uno de ellos, los profetas. Que hemos dicho, que dice el Espíritu Santo, segunda de Crónicas 20:20, creed a sus profetas y seréis prosperados, o sea, estaréis seguros. Dios dijo a Israel, y ahora quiero que alguien busque Números 12:6. El primero que lo tenga tiene vía libre para hablar. Números, capítulo 12, verso 6. Si queréis ir apuntándolo, será de gran bendición. Yo. Adelante. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hubiere profeta de Jehová, yo le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Bien, muchas gracias. Le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Aquí, visión y sueños. Visión de día, visión de noche. Vale, ya tenemos una alternativa. El propósito de Dios, fijaros bien, es que su pueblo esté informado e instruido. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Que no estemos informados ni instruidos. Que se acabe el tiempo de gracia y estemos entretenidos. Por eso, toda la industria del entretenimiento. Ya hay películas gratis, llamar por teléfono es gratis. Antes había que pagar. Ahora Netflix, canales móviles, de todo para que se acabe el tiempo de gracia y estemos distraídos. Pero no es el propósito de Dios, sino del enemigo. El propósito de Dios es que su pueblo esté informado e instruido. Que conozca y entienda no solo los tiempos en los cuales vive, los tiempos, fijaros lo primero que dice este ministerio que está estudiando, los tiempos, una cadena profética de tiempos, un eslabón a otro eslabón, hasta los 6.000 años. Está basado aquí, fijaros, que conozca y entienda no solo los tiempos, hay algo más, en los cuales vive, sino también lo que va a suceder. Que ya no solo estos 7 años y 7 meses que quedan, son 1000 años, 3031, la segunda resurrección, el juicio ejecutivo, la nueva tierra. Hay plazos, ¿no? Como dijo Víctor un día, que había un tiempo en el cual, desde que resucitan los impíos, van a la Jerusalén vieja. Y eso hay un tiempo donde todas las naciones van andando por la superficie escarpada, forman en filas, los ejércitos están formados en escuadrones, cada uno con su comandante, crean catapultas, instrumentos de asalto. A eso hay un tiempo también. Bien. Dice, en los cuales vive, sino también lo que va a suceder. Amós 3:7. Si alguien se lo sabe de memoria, adelante. Amós 3:7. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos, sus designios a sus siervos los profetas. Amén. Gracias, David. Este ya es de memoria, porque es la bondad de Dios ahí expresada. Esto pone en contraste al pueblo de Dios. Los hijos de luz. Y cita 1 Tesalonicenses 5:5. No lo vamos a leer. Los hijos de luz. ¿Con qué contrasta? Con la gente del mundo. ¿Vale? Nosotros tenemos que creer lo que Dios quiere, que estemos informados, instruidos, que conozcamos los tiempos donde vivimos y lo que va a suceder. ¿Vale? La obra del profeta, y que alguien busque Oseas 12:13, mientras, Oseas capítulo 12, verso 13. La obra del profeta incluye mucho más que anunciar lo que ocurrirá en el futuro. Moisés, un profeta de Dios, que escribió, ¿cuántos libros? ¿Alguien lo sabe? Moisés. ¿Cuántos libros escribió? 6. Muy bien. 6 libros. ¿Cuáles son? El Pentateuco y Job. Amén. Muy bien. Oh, madre mía, qué nivel. Escribió muy poco
¡Wow! Acerca de lo que iba a suceder en el futuro. ¿Qué os parece? Un profeta, Moisés, que escribió 6 libros, pero escribió muy poco del futuro. Interesante. Vamos a leer Oseas 12:13. Quien lo tenga. Bueno, eso de que escribió muy poco del futuro, eso lo dice en el libro. Sí, sí. Porque, bueno, realmente, claro, explícitamente no escribió mucho el futuro, pero implícitamente la verdad que escribió bastante el futuro, ¿no? Ahora, por ejemplo, sí que igual estamos viendo mucho más de que sí que es así, no sé. Exacto. Explícitamente no parece, pero implícitamente está todo. En Levítico están ahí el año de la remisión, los 120 jubileos, está todo realmente. En Génesis 1:1 realmente escribió todo, ¿no? Está implícito como una semilla. Pero explícitamente realmente aquí dice, escribió muy poco acerca de lo que iba a suceder en el futuro. Vale, Oseas 12:13. Lo que está poniendo énfasis es que un profeta incluye mucho más, ¿vale? Como un pastor, ¿vale? ¿Alguien tiene Oseas 12:13? Sí. Vale, Y adelante. por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Fijaros, repite la palabra profeta. Por un profeta, Dios puede hacerlo sin hombres, pero necesita hombres. Elige, quiere hombres o mujeres. Jehová hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado. Eso nos interesa mucho también, ¿no? En nuestro ministerio. Vale. Un profeta no es alguien designado para ese cargo por sus semejantes. No lo elegimos nosotros, ni jueguecitos de iglesia, ni hombres, ni consejos, ni jueces, ni tribunales. Ni tampoco se nombra a sí mismo. Autoprofeta. No. La elección de una persona para ser profeta está completamente, 100%, en las manos de Dios. No hay duda. Tanto hombres como mujeres han sido, para que luego digan que Dios es machista. Ahí está Débora y las hijas de Felipe, Elena White, fijaros. Tanto hombres como mujeres han sido elegidos ocasionalmente por Dios para hablar por él. Por Dios para hablar por él. Dios no puede poner en juego a una persona para hablar por él. Se está jugando mucho la honra en todo el universo. Estos profetas, dime, David. El punto ahí importante de resaltar, porque pues vemos hoy cómo pasa en nuestra sociedad, es muy común, de que resulta pues de que se vuelven pastores o se vuelven profetas cuando tiene que haber un llamado como tal. Y pensamos que quizás el resultado para identificar esto, si hay un llamado o no, es viendo cómo Dios apoya quizás la obra. En el tiempo de Moisés lo vimos quizás con la rebelión de Coré, esa demostración tan clara como tal, pero incluso dentro del ministerio lo estamos viendo con profecías desde tanto tiempo y que hoy son una claridad. Vemos claramente el poder de Dios apoyando este ministerio. Exacto, es otra forma más, sí. Sí, porque nos asombra, ¿no? Nos asombra la financiación que está teniendo, ¿no? Para el local y todo. Pues sí, porque lo que es de Dios tiene que subir, como dijo Gamaliel. Vale, estos profetas, estos hombres y mujeres elegidos por Dios, repite, enfatiza, como canales de comunicación. Satanás también tiene canales de comunicación. Mediums, canales, canalizadores. Hablaron y escribieron lo que Dios les reveló en santas visiones. Hablaron y escribieron lo que Dios les reveló en santas visiones. La preciosa palabra de Dios contiene sus mensajes. Por medio de estos profetas, los miembros de la familia humana han sido guiados a una comprensión del continuo conflicto. Y esto del continuo está interesante por la palabra continuo, ¿no? De Daniel. Del continuo conflicto por las almas de los hombres. El conflicto entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. ¿A qué os recuerda esa expresión? ¿A qué capítulo de Apocalipsis os recuerda Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles? ¿Algún capítulo especial? ¿Os recuerda? Apocalipsis 12, 7 al 9. Muy bien, Ana. Madre mía, hasta con versículos. Una máquina. Pues sí. Pues fijaros que vamos a ver luego que ese era el título original del conflicto de los siglos. No ha ido degenerando la gran controversia, el conflicto de los siglos, la gran controversia entre Cristo y Satanás. Pues no. La gran controversia entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Vale. Dice,
Sus escritos nos guían para poder comprender este conflicto en los días finales de la historia de este mundo. Para poder comprender y los medios que Dios ha provisto para cuidar de su obra y para perfeccionar los caracteres de su pueblo. Hemos empezado diciendo que el carácter es lo que Dios quiere, perfeccionar nuestro carácter. Es el ideal de Dios para su pueblo. Y sigue ratificándolo. Los apóstoles, los últimos escritores de la Biblia, nos dan un cuadro claro de los acontecimientos de los últimos días. Pablo escribió acerca de los tiempos peligrosos y Pedro exhortó acerca de los burladores que andan según sus propias concupiscencias y que dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? En ese tiempo la iglesia estará en lucha porque Juan vio a Satanás. Juan vio a Satanás que se fue a hacer guerra contra el resto, residuo o remanente. El apóstol Juan identifica a los miembros de la iglesia de los últimos días como la iglesia remanente. ¿Qué dice Apocalipsis 12:17? Eso ya no lo sabemos. Apocalipsis 12:17. Que alguien lo lea o lo diga. ¿Quién es la iglesia remanente? Que Satanás está tan enfadado. ¿Qué características tiene? Apocalipsis 12:17. Dos características. Los que guardan los mandamientos de Dios La fe de y Jesús. tienen el testimonio de Jesucristo. La fe de Jesús, Apocalipsis 14:12. 12-14. Apocalipsis 14:12 es la fe de Jesús. Aquí es el testimonio. Sí. El testimonio de Jesucristo. Pero vayamos a Apocalipsis 19:10. ¿Qué significa el testimonio de Jesucristo? Porque tenemos que ser Biblia con Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia es su propio intérprete. Sola escritura. Vale. Pues Apocalipsis 12:7, apuntar, nos lleva a Apocalipsis 19:10. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo o de Jesús? ¿Qué tiene la iglesia remanente? El espíritu de la profecía. Exacto. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. Apuntarlo. Vamos a 1 Corintios 1, 7 y 8. 1 Corintios 1, 7 y 8. Primera de Corintios, el primer capítulo del primer libro, verso 7 y verso 8. De manera que nada os falta en ningún don, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo declara que la iglesia que espera anhelante la venida de Cristo, o sea, nosotros, no carecerá de ningún don. Y este capítulo se llama el don profético, a través de Elena G. de White. Dice, sería bendecida con el don del testimonio de Cristo. Es una bendición, un regalo. Y hay gente que ha quemado los libros rojos. Los que tiene Ana, estos son marrones. Los que tiene Ana son más originales. Pues hay iglesias que los quemaron, odiando el espíritu de profecía. Igual que los CDs en Francia de Víctor, los primeros CDs que se repartían. Los quemaron los pastores adventistas en Francia. Esto, un odio satánico. Pues tendremos esa bendición. No careceremos de ningún don. Queda claro, pues, que cuando en el plan de Dios surgiera la iglesia de los últimos días, tendría en su medio el espíritu de profecía. Cuán razonable es que Dios hable a su pueblo, que vive en los últimos días de la historia, de la misma manera que habló a su pueblo en tiempos de gran necesidad en los siglos pasados. Y me ha venido a la mente Jeremías, en la época de Sedequías, el último rey de Judá, de Israel, antes de que Nabucodonosor le sacara los ojos. Pues mandó a Jeremías. Y dice la Escritura, por no hacerle caso a Jeremías, que venía de parte de Dios, le sacaron los ojos. Y lo último que vio que fue que sus hijos los degollaron. Esto es serio, hermano, es serio. No estamos en un juego ni esto es un pasatiempo. Esto es nuestra vida y nuestra salvación eterna y la de nuestros hijos. Adelante, David. Hermano, que ese punto es supremamente importante porque hoy quizás el resto de la gente se cuestione y le quede muy difícil aceptar que pueda haber un profeta como tal para este tiempo,
sabiendo que en toda la historia Dios siempre utilizó hombres especiales, y más en el tiempo que estamos viviendo, porque independientemente que tengan quizás una base como tal profética, todo el mundo que enciende un televisor o coge el teléfono se da cuenta que a este mundo algo le está pasando, que estamos viviendo señales de los últimos tiempos. Entonces queda Sí, muy incomprensible quizás no entender que como en un momento tan crítico como el que estamos, no puede haber como tal un dirigente especial entre nosotros. sí, sí. Falta de comunión con Dios realmente, porque yo para mí personalmente, desde que me llamó Dios, me llamó a través de Víctor y del espíritu de la profecía. Yo no tenía Biblia, pero tenía un conflicto de los siglos. Me lo imprimí en una librería en Tocho ahí, pero así fue Dios a través de este don maravilloso. Vamos a meternos ahora en materia. Ha sido una base ligera, bíblica, doctrinal, para acolchar lo que viene ahora. Cuando esta iglesia de la profecía, la iglesia pentista del séptimo día, surgió a mediados del siglo XIX, se escuchó una voz entre nosotros que decía, me acuerdo un día que Víctor decía, ¿habéis escuchado una voz? ¿Estáis escuchando una voz? Esto es una voz. Y fíjate que hay programas de televisión que se llaman La Voz. ¿Veis qué paralelismo? ¿Qué lucha? Se escuchó una voz que decía entre nosotros, Dios me ha mostrado en santa visión. Dios me ha mostrado en santa visión. Como decía David, ¿creeremos en los profetas? Estas no eran palabras jactanciosas, sino de la declaración de una joven de 17 años, ni mayor de edad, 17 años, que había sido llamada para hablar en nombre de Dios. Durante 70 años, interesante el número, 70 años. ¿Cuánto estuvo en Babilonia el pueblo de Dios? Dice Jeremías. 70 años, 7000 años. El plan maravilloso. Durante 70 años de ministerio fiel, fijaros que podía ser 74, 83, 50, no, número redondo y significativo. Durante 70 años de ministerio fiel se escuchó esa voz, una voz durante 70 años, guiando, número 1, corrigiendo, número 2, e instruyendo, número 3. No solo es anunciar el futuro, se asocian guía, corrección e instrucción. Y esa voz aún se oye hoy, ya han pasado más de 70 años, a través de miles de páginas escritas por la mensajera elegida del Señor, Elena G. de White. Bien, la visión del gran conflicto entre Cristo y Satanás. La pequeña escuela situada en un pueblo de la parte oriental de los Estados Unidos de Norteamérica estaba repleta de hombres y mujeres que se habían congregado para un servicio religioso aquel domingo por la tarde, a mediados de marzo del año 1858. 1858. El pastor Jaime White dirigió el funeral de un joven y predicó el sermón. Al terminar de hablar, Elena G. de White se sintió movida a decir unas palabras de consuelo a los dolientes. ¿Ves que siempre Jaime predicaba y Elena le seguía? Jaime tocaba la razón y Elena el corazón, los sentimientos. Siempre era un dúo. Se levantó, habló durante 1 o 2 minutos y después hizo una pausa. La gente la contemplaba para escuchar las siguientes palabras de sus labios. 1 o 2 minutos. Pausa. Y ahora se alarmaron un poco al oír la exclamación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 3 veces la repitió con énfasis creciente. 3 veces gloria a Dios, con énfasis creciente. Elena G. de White estaba en visión. Así comenzaba la visión. El pastor White habló a la gente acerca de las visiones dadas a la señora de White. Les explicó que había estado recibiendo visiones desde que era una joven de 17 años. Les dijo que aunque sus ojos, atención a esto, muy importante, sus ojos estaban abiertos. Y buscar número 24, el verso 4 y 16, o apuntarlo. Número 24, 4 y 16. Vamos a ver ese varón de ojos abiertos, Balaam. Dice, les dijo que aunque sus ojos estaban abiertos y parecía que estaba viendo algo a lo lejos, estaba como mirando a lo lejos, estaba absolutamente inconsciente de las cosas que la rodeaban y no sabía nada de lo que pasaba a su alrededor.
Este pastor se refirió al número 24. Interesante este pastor cómo detectó el texto bíblico, ¿eh? Ahí estaba el Espíritu Santo. Número 24, 4 y 16, donde leemos. ¿Alguien quiere leer? ¿Tiene interés? 4. Y dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. El 16. Caído pero de ojos abiertos. Dijo, el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo. Y El que vio la visión del Omnipotente. Caído, pero abiertos los ojos. Fijaros que repite el que oyó los dichos de Jehová, el que vio la visión, lo repite, y varón de ojos abiertos, caído, lo repite 2 veces en el mismo capítulo. Leemos de uno que oyó los dichos de Dios y vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. No sé si habéis visto falsos profetas, están con los ojos cerrados. Este no es el caso. Los falsos profetas cierran los ojos. Cuando hay un libro que se llama En las redes de la nueva era, si queréis podéis apuntarlo, En las redes de la nueva era, ese libro te habla del yoga. Cuando un adventista que se fue, es un relato verídico, un adventista se fue de su casa, los padres siguen orando por él, pero él se metió al yoga. Y cuando él hacía su media hora de yoga, cerraba los ojos y ahí vio un ser que se llamaba Jesucristo. Yo soy Jesucristo, arrodíllate, le dijo. Y era un ser de luz maravilloso, precioso. Pero estaba con los ojos cerrados. Y cuando lo abrió, desaparecía. Y cuando lo volvía a cerrar, aparecía. Fijaros la conexión con la glándula pineal, con el frontal. Bien, pues Elena White, la profeta de Dios, varón de ojos abiertos, Balaam, 2 veces. El que veía los dichos de Dios, ojos abiertos. Importante detalle. Más detalles. Les explicó que no respiraba mientras estaba en visión. No respiraba. Buscó después Daniel 10, 17. Vamos a leerlo. Daniel 10, 17. Fijaros cómo todo se basa en las Escrituras. Dios repite, confirma. Lo tengo, lo leo. Adelante, Chedei. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Fijaros, otro profeta, Daniel. Este pastor leyó la experiencia de Daniel cuando estaba en visión. Al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. No son expresiones. La Biblia es exacta en tiempos y exacta en expresiones. Luego el pastor White invitó a todos los que así lo desearan a que pasaran adelante y examinaran a la señora White. Examinaran a la señora White. Siempre permitió que la examinaran. ¿Qué os hace ver esto? ¿Es algo misterioso, oculto, secreto, privado? ¿O hay libertad? Permitió siempre que la examinaran. Y se alegraba si algún médico estaba presente para que la examinara mientras estaba en visión. David, adelante. No, que me recuerda mucho ese pasaje donde se comenta que había una persona que practicaba la hipnosis y ella permitió precisamente que este sujeto tratara de hacer lo mismo con ella y no lo logró. Entonces, quizás es un paralelismo a lo que está mostrando acá nuevamente, que es muy abierto quizás para... Aquí no hay nada secreto en el cual todo es muy claro, muy evidente como para decir si viene o no viene por parte de Dios. Exacto. ¿Eneco? Sí, que fijaos realmente cómo Satanás plagia, porque tú has mencionado un caso de que se cierran los ojos, pero las niñas de Garabandal tenían los ojos plenamente abiertos como platos mirando al cielo y les pinchaban con agujas mientras que estaban en éxtasis y las niñas ni reaccionaban. Yo no sé si respiraban o no, pero desde luego no tenían pinta de respirar. Incluso estas niñas levitaban, con cientos de testigos, ¿eh? Entonces, para que nos demos cuenta de que el hilo es muy fino, muy fino. Interesante, Neco, gracias. No sabía lo de las niñas de Gravandal. Muy interesante. Pero levitaban.
¿no? Ahí está una diferencia. Y- Levitaban. Y 5 niñas que recibían la misma visión de la Virgen María, ¿eh? Ujú. Fijaros, ya solo la forma y también el contenido, ¿no?, de la Virgen María. Esos elementos se puede discernir. Pues muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir. Héctor ha dicho mesmerismo, lo que se llama hipnosis, mesmerismo, ¿no? Palabra de la época. Gracias. Dice, cuando se acercaban a ella podían ver que Elena G. de White no respiraba. Aunque su corazón continuaba latiendo normalmente, fijaros, el corazón latía, y el color de su mejilla era natural, se trajo un espejo y se le colocó frente a su cara, pero no se condensó ninguna humedad sobre él, o sea que no respiraba. Luego trajeron una vela, es que esto me da risa, es increíble. La encendieron y la colocaron cerca de su nariz y boca, pero la llama permaneció recta sin titilar. La gente podía ver que ella no respiraba. Caminaba alrededor del cuarto moviendo sus brazos. Fijaros, caminaba, o sea, no solo estaba estática, ¿no? Moviendo sus brazos en forma graciosa, mientras hablaba en cortas exclamaciones acerca de lo que le había sido revelado. Al igual que Daniel, sufrió la pérdida de las fuerzas naturales y luego se le impartió una fuerza sobrenatural. Claro, si te agotas, Dios luego le tuvo que dar una fuerza. Y si quería apuntar cita a Daniel 10, 7 y 8 y el verso 18 y 19. No lo vamos a leer porque si no se hace muy largo, pero Daniel 10, versos 7 y 8 y 18 y 19. Se le impartió una fuerza sobrenatural. Elena G. de White estuvo en visión, ¿cuánto tiempo? 2 horas. Durante 2 horas no respiró. Ahora que los científicos lo analicen, los médicos. Después, cuando terminó la visión, realizó una inhalación profunda. Hizo una pausa durante 1 minuto más o menos y volvió a respirar. Pronto estaba respirando naturalmente. Al mismo tiempo empezó a reconocer lo que estaba a su alrededor y era consciente de lo que le sucedía. Bien, dice, la señora Marta Amadón, quien frecuentemente vio a Elena White en visión, hace la siguiente descripción. En visión sus ojos estaban abiertos. No había aliento, pero había movimientos graciosos de los hombros, brazos y manos, significativos de lo que veía. Era imposible que otra persona le pudiera mover las manos o los brazos. Nadie le podía bajar el brazo, ¿no? A menudo profería palabras sueltas y algunas veces oraciones que manifestaban a los que la rodeaban la naturaleza de lo que estaba viendo, ya en el cielo o en la tierra. No solo tuvo visiones del cielo, también de la tierra. Su primera palabra en visión era gloria. Qué interesante. ¿Os acordáis, no? En Apocalipsis 4, cuando están los ancianos, los 24 ancianos, alabando en el trono. Gloria, gloria, ¿no? Gloria, el santo, santo, santo. Y cuando vayamos al cielo, los 7 días en tabernáculo, gloria, aleluya. Cuando se repitan los 10 mandamientos, uno a uno, ¿qué diremos? Gloria, aleluya. Es que es increíble. Dice, gloria era su primera palabra, que sonaba al principio como algo cercano. Y luego se alejaba en la distancia, aparentemente como si estuviera lejos. Esto a veces se repetía. Mirad ahora, nunca había excitación entre los presentes durante una visión. No había excitación, número 1. No había nada que causara temor, número 2. Era una escena solemne y tranquila. Era solemne, que son cosas no son habituales, pero tranquila. No había miedo ni excitación. ¿Nico? Hermano Frank, dale paso a Nico que tiene una ventaja, por favor. Sí, adelante. Sí, justo iba a comentar sobre eso, porque para que nos demos cuenta de cómo funciona Dios y cómo funciona Satanás, ¿no? Dios permite que haya una visión y hay un momento de éxtasis que es algo sobrenatural, pero no lo lleva a un punto en el que haya un estado desequilibrado o excesivo para que pues para que sea demasiado para nosotros, para que nosotros nos centremos más en la profecía y en la palabra de Dios y no en lo sobrenatural del evento. En cambio, Satanás hace todo lo contrario, ¿no? O sea, Ellen White solo movía los brazos, pues estas niñas de repente salían corriendo por los montes, imaginaos, en plena naturaleza, en medio de una montaña súper alta,
con la cabeza erguida mirando hacia arriba, o sea, no miraban por dónde caminaban, y cuando iban corriendo era como que pegaban saltos que levitaban, no podían alcanzarlas. Y de repente las encontraban a 2 kilómetros de distancia en medio del bosque, pues claro, temor, sobresalto, o sea, un exceso de sentidos, ¿no? Como vemos que Dios intenta recogerlo para que sea algo solemne y Satanás lo hace para que sea un espectáculo y la gente luego atribuya la verdad a lo que se dice de las niñas, ¿no? Sí, pues es interesante. Ahora te doy paso, David. Es interesante, me ha venido a la mente cuando Eliseo tomó el relevo y ¿qué le dijeron? El otro día que lo trataron. ¿Qué le dijeron? Vamos a ver si está por los montes. Digo porque aparecían por los montes, ¿no? A ver si está por ahí, si Dios lo ha dejado por ahí a Elías, ¿no? Ese era el concepto que tenían de la época porque había falsas visiones, ¿no? De que te llevaba por ahí, porque eso es lo que hace Satanás. Muchas gracias, Neco. Adelante, David. No, quizás para nosotros ese es un tema muy, muy conocido, quizás estos movimientos pentecostales, que marca quizás una regla totalmente opuesta a lo que estamos hablando, porque es esa excitación colectiva como tal, y sí causa temor. Alguien que va pasando por ahí escucha quizás esa algarabía y ese desorden y causa precisamente esto, todo lo contrario, una paz, una tranquilidad, y usted centrarse realmente en el mensaje que se pueda estar dando. Entonces vemos quizás un paralelismo más allá de todo esto, muy buenos datos que nos están dando en eco en cuanto a ese hecho puntual. Muchas gracias, David. Pues sí, la verdad es que todos estos matices y todos los comentarios que podéis aportar nos protege del engaño. Que vamos a encontrarnos con muchos milagros. Dice que los científicos no podrán decir que no es algo sobrenatural. Vamos a encontrarnos, esto es para nuestra preparación. Dice, cuando terminaba la visión y perdía de vista la luz celestial, como si viniera regresando a la tierra, otra vez exclamaba con un largo suspiro, mientras tomaba su primera respiración natural, oscuro, y lo separa con guiones, oscuro. Luego estaba débil y sin fuerzas. Pero debemos volver a nuestro relato de la visión de 2 horas de duración ocurrida en el edificio de la escuela. Me acuerda mucho lo de Desi Escalante. Creo que lo mencionaron el otro día en el live de Rocío y Ana. Desi Escalante, claro, es que engañó a muchos, porque hablaba del sábado, hablaba de ser vegetariano, hablaba de salir de la ciudad al campo, era adventista, era un muy sutil ese engaño. Pero era llorona, unos detalles que algo decía que eso no. Siempre Dios la hacía sufrir, cada día la levantaba de madrugada para llorar. Todo, pues vaya Dios, para hacerte sufrir siempre. Pero decía que tenía la visión en el aseo de la iglesia. Aquí estamos viendo en el edificio de la iglesia. Pero ya en el aseo. Y claro, cuando Víctor tuvo que hacer esos vídeos, fueron muy necesarios para desmontar. Dice, 3 días buscando a Elías y no fue hallado de los hijos de los profetas, dice Héctor Quinones. Exacto, exacto. Aquí no se iba por los montes ni se iba, ahí que se quedaba ahí. No hay que huir, ¿no? Acerca de ella escribió más tarde Elena G. de White. La mayor parte de lo que había visto 10 años antes, concerniente al gran conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás, fue repetido. O sea que Dios ya le dio una visión y luego se la fue repitiendo, confirmando, como hace la Biblia. Te da muchas repeticiones. Y se me instruyó a que lo escribiera. O sea, ni siquiera ella lo escribía de por sí. Tiene que recibir la orden. Me recuerda a Jesús cuando resucitó, estaba despierto y consciente, esperando a que viniera el ángel de los dos, venido del Padre, y tu Padre te llama, ¿no? Levántate. Podía levantarse e irse, pero no, tuvo que esperar la orden. Adelante, Chede y Ricardo, el primero que la tenga. Hola, hermanos, nada, que estamos aquí, estamos escuchando, ahora hemos bajado porque ha venido mi hermano, pero bueno, vamos, esta noche se queda ahí Aurora. Nada, que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Como ha dicho el hermano también David y Eneco, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los sueños, ¿no? Pero tenemos que recordar también el sueño que ha tenido Víctor, ¿no? Que vio al ángel que le dijo adelante, ¿no? Cuando lo echaron de la iglesia, ¿no? Que fue cuando se lo echó toda la espalda y vio, yo creo que al mismo Cristo, ¿no? Igual como vio Eliseo y Moisés y todos hablan tenemos que comprobar de dónde vienen esos sueños y Dios eligió a los profetas y a través de ahí todo va para adelante, ¿no? Como estás describiendo muy bien todo
todo lo que nos dice la profeta Elena de White, ¿no? A través de los profetas por eso los sueños, las vírgenes, Satanás cómo trabaja, igual que Dios, ¿no? Pero Satanás hace un circo, ¿no? Y Dios lo hace como Dios manda, ¿no? Como toca, ¿no? Tenemos que tener, como Víctor ha contado muchas veces su sueño, es el tercer Elías, lo tenemos que saber, aprobarlo y adelante con ello, ¿no? Y yo, gracias a Dios, sueño muy poco, ¿no? Pero bueno, cada uno sabe, la hermana Ana también ha tenido sus experiencias, cada uno tiene sus cosas, no hay que probar los sueños. Satanás sabemos que no va a probar hasta lo sumo, hasta lo máximo, Sí. hasta ver, y Dios lo va a permitir hasta ver dónde estamos en la entrega con Dios. De Y acuerdo. eso es lo que tenemos que tener muy claro. Cherey, luego Ana. Sí, gracias. Yo iba a decir con respecto a la descripción antes que se daba de Elena de White, cuando tenía una visión que estuvo así 2 horas y le probaban que si respiraba por medio de la vela y también de un espejo, y que luego ella al regresar como que hace esa respiración larga y después más corta. Y esto un poco me dio a pensar en el versículo de Pablo, cuando él dice en 2 de Corintios 12, del 2 al 3, que dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el cielo, hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo Cierra el fuera del micrófono, cuerpo porfa. no lo Cierra el sé, micrófono. Dios lo sabe. Sí, Carmen. Y en este caso se me hace ese paralelismo Espera, porque HDI. Ricardo, cierra el micrófono que si no, no se escucha bien HDI, porfa. Ahora, gracias. HDI, ¿puedes repetir un poquito? que decía que esto me recordaba la descripción de Elena de White cuando ella está de pie sin respirar, que le ponen la vela, le ponen el espejo y que luego cuando regresa a las 2 horas pues hace una respiración larga y luego ya vuelve otra vez de nuevo a respirar con normalidad, a la experiencia también de Pablo que nos cuenta en 2 de Corintios 12, del 2 al 3, que dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, de cómo también en su experiencia él lo vive como que es- era algo normal, era como estar vivo, ¿no? Y a Elena de White supongo que tendría la misma experiencia porque realmente en los profetas de Dios sucede que es algo normal. Para ellos no pasa nada, no hay ningún salto. Ellos es como si el que lo llevan en un transporte de un lado a otro. Sin Ujú. embargo, las personas que estaban cerca de Elena de White, con las pruebas que le hicieron, verificaron de que realmente Elena de White pasaba por una transición que era sobrenatural. Ujú. Exacto, si quieres participar virtudes o alguien, podéis participar. Vale, pues sí, me ha gustado ese versículo, 2 Corintios 12, de las 3. Muchas gracias, porque viene bien al pelo. Conozco a un hombre, me gusta cómo lo dice, ¿no? Conozco a un hombre. Qué alegría, ¿no? Qué gozo tenía el apóstol Pablo. Pues también me viene un versículo a la mente que es primera de Juan 4:1, creo que es, que dice: no creáis a todo espíritu, amados, no creáis a todo espíritu, ¿no? Sino probad los espíritus. O sea, que van a venir profetas, hay que probar, van a venir sueños, hay que probarlos. Por eso probaban el Elena White, ¿no? Está escrito, y es nuestra obligación, porque como se nos meta algo del enemigo, ya está. Entonces, esto es serio. Probad a los espíritus. Y espíritu no solo son ángeles o seres sobrenaturales, también a personas, a libros, a vídeos, a cualquier voz que escuchemos. Dice, Hermano Fran. sí, perdón, Ana, perdona, Lucía. Ana, sí. Se me había olvidado. Buenas tardes. En cuanto a lo que están hablando de las visiones y todo, aquí, o sea, yo estoy aquí por algo que me pasó. Ujú. Yo estaba leyendo la Biblia y orando, y cuando hablaba como si, o sea,
Dios estaba allí conmigo y lo sentí allí y yo le decía, esto cómo es, Señor, yo no entiendo esto, y de pronto iba empezando a entender lo que yo iba leyendo. Hubo un momento en que de pronto quedó como, hablé, oré con él y de pronto se me vino como cuando, fue algo como tan bonito, los 6.000 años. Yo en ese tiempo, yo no había escuchado de 6.000 años. Y le explicaba a mi mamá y ella no sabía entenderme qué era lo que yo le quería proyectar. Luego empecé a leer y era como cuando le van dando a uno pautas de dónde en cada parte a qué correspondía en la historia. Y después escuché que qué coincidencia que el sol de justicia es Cristo y ahí empecé yo como a analizar todo lo que me había pasado y todo el recorrido que había tenido. Yo le decía, mami, es un sábado grande. Ella no entendía lo que yo le explicaba. Al final logró entenderme porque poco a poco fueron llegando esas pautas, esas cosas cada vez que oraba. Y después empecé a buscar prédicas de Word, de todo esto. Llegué a la iglesia, hablé con mi pastor me dijo, cuidado, eso no hay que meterse en eso, porque hay visiones que son del enemigo y eso tiene que ser del enemigo porque una semana, eso es como crear en el catolicismo que cree, alguien que cree también en una semana milenial, no sé a quién fue que me dijo. Y yo me quedé, pero yo escribí en el computador y cada vez que yo buscaba a Elena y buscaba la Biblia, veía que tenía concordancia con lo que se me iba mostrando. Luego, después de eso, encontré una prédica de Víctor, cuando ya yo estaba como que para tirar la toalla porque el pastor me dejó sin cargo y sin nada, me dejaron en banca. Y en ese momento apareció la prédica precisa con lo que yo estaba viviendo. Y yo dije, Rosa, le dije a mi hermana, Rosa, es lo que yo estoy viviendo. Mira, este señor está hablando de lo mismo que te estoy hablando yo, y le pasé la prédica. Mi hermana también entró, se la pasamos a mi mamá. En fin, en ese proceso hemos estado escuchando. No tomábamos ninguna de las dos decisiones porque somos adventistas de nacimiento y es duro uno como que tomar una decisión, decir no, estoy viendo que la verdad está en otra parte, ¿sí? Es duro, pero sí, es duro. Eso fue, o sea, algo maravilloso y he seguido teniendo esas pautas porque a veces como para que no me cierre a lo que viene, la prédica que viene, aparece imágenes y comienzo a leer acerca del tema y yo digo, pero esto significa como esto, pero no estoy segura. Aparece Javi con una prédica parecida a lo que yo he vivido. Yo le digo, Rosa, mira, ve lo que yo viví acá y ahora la prédica de este sábado trató de esto. Entonces veo, y por eso cada vez más me estoy dando cuenta que, o sea, que estoy en el camino que es, ¿sí? Qué bonito. Gloria a Dios por eso. Oye, cuando te refieres a pautas, pautas que de oración, horas y lees la Biblia. No, es que no sé cómo explicarle. Es como que le llega como imágenes y como pensamientos con relación a lo que yo estoy leyendo. Estoy leyendo la Biblia. Estás sentada pronto, leyendo la Biblia. Exacto. Sí. Y pasa eso. Y cuando yo abro la Biblia y estoy leyendo, me da, o sea, aprendo algo, pero no profundo. Y entro a la prédica y encuentro que Javi está predicando, o a veces aparece la prédica con relación a lo que yo estoy buscando. Madre mía. Qué cerca tienes a Dios, qué cerca tenemos a Dios, ¿no? Sí. Qué bendición, qué bendición. Qué bendición. Pues muchas gracias por ese testimonio. Los 6.000 años, ¿cómo te vino a la mente los 6.000 años? Los 6.000 años. Yo le explicaba a mi pastor, y yo decía, yo le decía a Satanás,
Satanás obligatoriamente va a guardar el sábado porque es el sello es el sábado. Yo le hablaba así como con alegría, porque para mí fue algo muy alegre sentir que ya Cristo estaba a la puerta, pero me aplastaron con ese comentario y me quedé así como, por eso ya he aprendido a que las cosas, cuando yo iba a hablar con otras personas acerca de este tema que yo había escrito y le iba a pasar todo a las personas con que yo, ese día me senté en el computador, se metió un gato aquí dentro de mi casa, de pronto, y el gato me mordió todas las manos y no pude seguir escribiendo. Un gato. Un gato se me metió por la ventana y me cogió las manos y me atacó de pronto y me agarró las manos y me las gato dejó. Callejero. No era tuyo el gato, era de la calle. De la calle, era un gato según de una vecina que queda lejito de aquí. Y se metió porque lo estaban según correteando y de pronto el gato como que se vio muy atosigado y el gato se da conmigo y cuando lo estoy sacando de pronto me agarra las manos y yo dejé de escribir, yo dejé eso así, no volví a escribir. ¿Os dais cuenta la lucha que hay? Cuando te está acercando a la verdad, cuando quiere Dios que crezcas, qué lucha, hay alguien que se enfada, ¿no? Vale, un comentario a este testimonio tan bonito. Pues gracias, Ana Lucía, por contárnoslo. Me ha gustado mucho, la verdad. Impresionante. Bien, pues seguimos. Dice, en la visión le parecía estar presente, presenciando las escenas que aparecían ante ella. Primero, parecía que estaba en el cielo, donde presenció la caída de Lucifer. Fijaros, presenció la caída de Lucifer. ¿Acordáis que Jesús dijo, creo que fue en Lucas, y yo vi a caer a Lucifer como un rayo? Fíjate, presenció la caída de Lucifer. Luego vio la creación del mundo. ¡Qué honor! ¡Qué honor tuvo Pablo cuando fue al tercer cielo! ¡Qué honor tuvo Daniel! ¡Qué honor tuvo Balaam! Y luego se perdió Balaam. ¡Qué honor tuvo Elena White! La creación del mundo. Y vio a nuestros primeros padres en su hogar en el Edén. Lo vio cuando cedieron a las tentaciones de la serpiente. La serpiente. Y cuando perdieron su hogar en el jardín. Los eventos de la historia bíblica pasaron ante ella en rápida sucesión. Vio las experiencias de los patriarcas y los profetas de Israel. ¿Os dais cuenta que lo que está narrando Dios le da el pasado? Le hace un repaso de la historia bíblica. Eso es muy importante también. Los profetas siempre tienen que anclarse en el pasado. Cuando estudias la profecía, la cadena profética, tienes que ir al pasado para enganchar los tiempos presentes. Dice, vio las experiencias de los patriarcas y los profetas de Israel. Las vio. Luego presenció la vida y la muerte de nuestro Salvador Jesucristo y su ascensión al cielo, donde desde entonces ha estado ministrando como nuestro sumo sacerdote. Esto me recuerda un poco al 3031. ¿No os acordáis que dice el conflicto que cuando se paren, ¿no? Van a atacar la ciudad, se paren, Dios pondrá en visión panorámica, creo que dice así, visión panorámica, la caída de Adán y Eva, la caída de Lucifer. Dios también pone el ministerio de Jesucristo, su calvario, luego nuestra vida, cada uno, los que estén fuera de Jerusalén, ¿no? Los que vayan a ser exterminados, también le pondrá su vida a lo vivo, ¿no? Un holograma, no sé. Pues aquí, fijaros, es muy parecido. Después de esto vio salir a los discípulos para esparcir el mensaje del Evangelio a los confines de la tierra, seguido rápidamente por la apostasía y la oscuridad de la Edad Media. Fijaros que cada etapa de las dispensaciones judía, cristiana, se le mostró el Nahuatl, se le mostró la Biblia y lo vio a lo vivo, como Satanás lo vivió, Elena White también lo vivió. Esta es una profeta de Dios. Luego en visión vio la reforma. Fijaros, no solo la Edad Media, ahora la reforma, durante la cual hombres nobles defendieron la verdad a riesgo de sus vidas. Fue trasladada a la escena del juicio, después de la reforma que viene, 1844, que comenzó en el cielo.
O sea que ahora de la tierra pasa al cielo, donde el juicio comenzó. Un tribunal se estableció allí. Un tribunal, como lo de la tierra, pero mucho más sublime y de mucha mayor importancia. Y a nuestro tiempo, y ahora pasa, ella es de 1844, pasa a nuestro tiempo. Y luego al futuro, fijaros qué repaso le dio. Y luego al futuro para ver la venida de Cristo en las nubes del cielo. Pero también presenció la escena del milenio y de la tierra nueva. ¿Qué es esto? Este es todo el plan de salvación. No queda nada en el tintero, del principio al fin. Con estas representaciones vívidas ante ella, vívidas, después de regresar a su casa, Elena G. White emprendió la tarea de escribir lo que había visto y oído en la visión. Unos 6 meses más tarde apareció publicado un pequeño volumen de 219 páginas. 6 meses más tarde, 219 páginas. ¿Con qué título? Dice, The Great Controversy Between Christ and His Angel and Satan and His Angel. Dice, el gran conflicto entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Fijaros que Dios, muchos se quedan con el hebreo. Pero está el hebreo, está el griego, y a Elena White se le dio en inglés. Se le dio en inglés. Y ahora se traduce a todos los idiomas. Que hay gente que nos quedamos con formalismos, nos quedamos con idiomas como si el hebreo tuviera poder o como si la palabra esa tuviera... Señores, Elena White escribió todo esto en nuestro idioma, en un idioma internacional como el inglés y luego traducido a todos los idiomas. Adelante, David. No, mi hermano, que es supremamente interesante ver esta misma línea de lo que se ha sido revelado para nuestros tiempos, porque tú mencionas que unos 6 meses después, Sí. entonces 6 meses marcando lo que es el gran conflicto, lo que sea en esos 6.000 años, nuevamente ahí implícito. También marca muy importante el tema de 17 años, 7 y 1, 8, y que empezamos por el mismo versículo como tal, y seréis prosperados. ¿Qué tal? ¿Qué más prosperidad que alcanzar la vida eterna? Entonces todo sigue esa misma línea cuando identificamos todos estos conceptos en cuanto a estos números. Es sorprendente, la verdad. Pues sí, David, no me había fijado en los 6 meses, sí. Qué interesante, 6 meses. Dios elige los números, Dios es el matemático, ¿no? Qué precioso. Este librito fue recibido con entusiasmo porque describía en forma vívida, otra vez repite esa palabra, la experiencia que estaba ante la Iglesia y desenmascaraba los planes de Satanás y la manera como intentaría engañar primero a la Iglesia, luego al mundo, en el último gran conflicto de la Tierra. ¿Os acordáis? No sé si lo pone aquí, creo que no. ¿Os acordáis qué le pasó a Elena White después de tener la visión del conflicto de los siglos? Se subió a un tren. ¿Alguien recuerda quién se subió con ella? Satanás subió Satanás, al tren. Sí, en el go. Satanás era el conductor del tren, ¿no? No, esa es la visión. Esa es la visión que tuvo del fin. No, pero cuando ella escribió el libro, ella se subió a un tren y se lo contó a su marido. Pero dice, había un pasajero invisible que se metió en el tren. Y era Satanás. La quiso matar. La dejó inválida. La quiso matar. Yo siempre le pregunto al Señor, pero si tú le das una visión a una mujer de Dios, ¿cómo no permites que le haga esto a Satanás? La dejas ahí. Yo a veces que no entiendo a Dios. A veces me cuesta, ¿no? Pero bueno, para que veamos lo importante que fue para Satanás, lo importante que es para nosotros. Dice que el libro más importante de todos los que ha escrito, y ha escrito muchos, no sé si son 100, no sé cuánto exactamente, es el conflicto de los siglos. Ella misma lo dice. No hay otro libro como este, el conflicto de los siglos. Y dice, entre Cristo y Satanás no, entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Hay ejércitos. Y esto es muy importante. Un pasajero invisible. Adelante, David. Yo pienso que quizás cuando miramos esa prueba es muy tremenda para ella, porque como tal es quizás el desempeño de la labor que iba a desarrollar y sabía que no iba a ser fácil. O sea que es quizás esa prueba en cuanto a afianzar mucho su fe, porque escribir como tal este libro que va a ser tan trascendental, pero también el mismo encontrarse con quién iba a luchar, es afianzar esa fe y como tal esa confianza en Dios que lo llevaría a desarrollar esa misión como tal se llevó a cabo. Si yo no mal recuerdo, como ustedes saben, yo no soy adventista como tal, pero Víctor varias veces estuvo predicando de que como tal la misión que era encargada para Elena estaba depositada en otra persona, pero esa persona realmente algo sucedió
y la misión se la dieron a Elena. Entonces vemos que quizás este tiempo, esta prueba y cómo lo asimila es que lleva a que ella desarrolle la misión que llevó a cabo, ¿no? Gracias, David. Fíjate que si se la dio a 2 personas más, tengo entendido que fueron 2 personas, 2 hombres que se la dieron antes que a ella y no la quisieron. No quisieron el don de... Yo no entiendo cómo se puede rechazar a Dios. Nosotros estamos deseando que nos dé esos sueños y visiones, ¿no? Y la gente lo rechazó. Si lo rechazas, se perdieron. Se perdieron. Porque lo que Dios te da es para tu formación de carácter y salvación. Pero ¿cómo se puede rechazar a Dios? ¿O cómo se puede, como Balaam, perderse siendo profeta? ¿Cómo? Teniendo sueños del Altísimo. Todavía tenemos el libre albedrío. Fijaros la categoría de Dios, lo caballero que es. Que todavía te da libre albedrío. Porque tenemos ídolos. Son los ídolos lo que nos hace justamente perdernos. Y eso es lo que le pasó a Balaam. Bueno, como a muchos otros. Son cosas... Pues desenmascaraba los planes de Satanás para engañar a la iglesia y al mundo. En esta parte final de la historia. Cuán agradecidos estaban los adventistas porque Dios les estaba hablando. Dios habla hoy, en estos últimos días, por medio de espíritu de profecía. Exactamente como lo había prometido. Lo ha prometido. Acordaos de Deuteronomio 18. Os levantaré un profeta como a Moisés. Eso es del Antiguo Testamento. ¿No? ¿La palabra de Dios es eterna o no es eterna? ¿Es para siempre o no? ¿Es viva o no? Pues cada cosa es para nosotros. Cada versículo es una arma en el arsenal militar de la guerra. Cada versículo es poder y es luz. Deuteronomio 18, levantaré un profeta. Fijaros que hemos empezado con Apocalipsis 12 y 17. Que Satanás se llenó de ira contra el remanente de la mujer. Y dice, los que guardan los mandamientos de Dios tienen el testimonio de Jesucristo. Pues por este testimonio, por el conflicto de los siglos, por estos libritos, Satanás va a hacer la guerra. Se va a enfadar con nosotros. Nos van a perseguir. Ya no solo por la Biblia, por defender estos escritos y estos conceptos. Vale, no sé cuánto tiempo nos queda. No quiero que se haga largo. ¿Puedo leer un poquito más? ¿Alguien, Jesús, estás por ahí? ¿Alguien sabe el tiempo? Vale, pues sigo. Dice, el relato del gran conflicto, expuesto tan brevemente en el pequeño volumen Spiritual Gifts, dones espirituales, ¿vale? O sea, el primer libro, después de la gran controversia entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles, es dones espirituales. Spiritual Gifts. Fue reimpreso más tarde en la segunda parte de Primeros Escritos, donde se encuentra ahí. O sea, que si queréis leer esta visión maravillosa que te lleva al cielo como la llevó a ella, primero escrito, pero empezó en dones espirituales. Bien, pero al crecer la iglesia y al pasar el tiempo en muchas visiones sucesivas, el Señor le mostró la historia del gran conflicto más detalladamente y Ellen G. White lo volvió a escribir entre 1870 y 1874 en 4 tomos. Aquí tenemos 4 tomos del 70 al 74. ¿Vale? 1870 a 1874. Se llamaron The Spirit of Prophecy. El espíritu de la profecía. El espíritu de profecía. El libro The Story of the Redemption, la historia de la redención, presenta las partes más importantes de la historia del gran conflicto extraídas de esos 4 tomos. Vamos a ver, tenemos dones espirituales, primero escrito, el espíritu de profecía y la historia de la redención, donde extrae las más importantes de esos 4 tomos. ¿Eneco? Sí, es que estoy flipando, porque realmente es curioso, porque con el tema de Lucis Trust, que es fuerte, que en aquellos años esta gentuza estaba sacando libros como El espíritu de la masonería, El retorno de Cristo, El plan para las naciones, o sea, toda una serie de libros que se estaban editando y se estaban publicando por las mismas fechas. Es que son los mismos años prácticamente, entre mitad del siglo XIX y principios del XX. Libros que hablaban pues de eso, de que Dios iba a venir y que antes iba a haber catástrofes naturales y que las naciones se iban a unificar y de que, o sea, todo este plan y con los mismos términos. Es que realmente incluso a veces cuando he leído a
así de alguna cita, digo, a ver, te voy a leer esto, ¿de quién es? Lo lees y casi no sabes quién lo está escribiendo. Podría ser el lenguaje. Podría ser Ellen White. Madre mía. En algunos casos, porque, a ver, obviamente luego amplías un poco el contexto y se ve claramente que no, pero determinadas cosas, la manera de escribir, es que Satanás plagia, pero hasta lo sumo, es impresionante. Impresionante. Yo sabía, Eneco, que te iba a gustar. Esto ha sido improvisado por Dios. Hemos venido a Casa Virtudes, Ricardo me ha llamado, he orado y Dios ha elegido este. Y yo sabía de momento que han echado un vistazo, digo, esto es para Eneco, por las fechas, no lo sé, pero... Y me recordó el otro día Elena Además, Blavatsky. todo eso viene de la teosofía, que curiosamente Sí. la fundadora, ¿cómo se llama la fundadora de la teosofía? Me lo has quitado de la boca. Elena Blavatsky, ¿no? Me la has quitado de la boca. Es impresionante. ¿Quién salieron por esa fecha? Después de los testigos de Jehová y los mormones. Dos grandes iglesias mundiales. Luego Elena Blavatsky. ¿Cómo trabaja Satanás de muchas formas? Pero al límite de lo igual. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios por este estudio. A ver, Ana. Otra cosa que también quería recordarle es Proverbio 29, 18. Proverbio 29, 18. Amén. Adelante. Este es el de mi profecía, mi pueblo se no, sin profecía el pueblo se desenfrena. Más el que guarda, más quien lo guarda es bienaventurado. Entonces, esto es, ejemplo, esta parte para las personas que dicen que no, yo no necesito ese espíritu de profecía, yo con la Biblia me salvo y con la Biblia nada más tengo, que no sé qué, que no sé cuándo. Dice, no, sin profecía el pueblo se desenfrena, ¿sí? Y luego lo que está usted citando más allá, que era Apocalipsis 19:10, que me muestra que van a ser esos 144,000 y ese pueblo final de Dios tiene el testimonio de Dios y el espíritu de la profecía, ¿sí o no? Tiene Sí. contiene esa parte. Los que se van a salvar tienen eso, de manera que no es cuento que no, que yo consola la Biblia y la Biblia y la Biblia sola. No, no. Para este tiempo, como nosotros somos los últimos, Dios nos ha armado de una manera, nos ha empaquetado, nos ha dado un regalo, nos tiene pero supremamente consentido, pero más nos va a cobrar, ¿sí? Más nos va a cobrar porque traemos toda la historia, ¿sí? Luego nos tiene espíritu de profecía, nos tiene la Biblia y nos tiene el tercer Elías, ¿sí? Además. Para guiar, para preparar ese pueblo, ¿sí? Para preparar ese pueblo. De manera que si esa parte decimos no queremos y yo solo con mi Biblia, pues téngalo por seguro que no va a llegar, no va al puerto, no va a entrar al puerto. Realmente lo que has dicho, bueno, pero de punta, porque este versículo es claro. Vale, David, ahora te doy el paso. Este versículo de Proverbios 29, 18 es clave. ¿Por qué? Porque sin profecía el pueblo se deprime. Pero el que guarda la ley es bienaventurado. O sea, te asocia la palabra profecía con la ley. O sea, un profeta tiene que ir a la ley, al testimonio, Isaías 8:20. Pero este versículo es clave. La ley con la profecía. Y un profeta tiene que ir la ley y la profecía. Y lo que estaba diciendo Ana, ¿cuánto nos ha mimado Dios? Nos está mimando no solo la Biblia, los testimonios de profecía y el ministerio del cuarto ángel, el tercer día. O sea, esto nos da una dimensión de lo que viene de la persecución tan tremenda. Dice que los mejores historiadores, los mejores teólogos nos van a poner en apuros. Cada punto de nuestra fe nos lo van a rebatir. Si no estudiamos, estamos muertos. Si rechazamos lo que Dios nos da con tanto amor y tanto sacrificio, estamos muertos. Y hay que estudiar, hay que pasar tiempo con Dios. Es muy serio. Gracias, Ana. Adelante, David. Mi hermano, tú me corriges si estoy equivocado. Este capítulo del despertar de España en el conflicto fue en 1911, ¿cierto? Que se introdujo. Sé que se añadió después, desconozco el año. Sé que se añadió después, puede ser 1911, pero no lo sé. Porque tengo entendido que Javi lo ha puesto en esa fecha y es supremamente interesante fue porque cuando se detuvo totalmente la lluvia tardía. Y representa, creo que es el capítulo 13, y volver al 2001 y volver con España, 3 y 1, 4. Entonces, quizás sí redondeé totalmente de mirar de un aspecto muy distinto a lo que es el espíritu de profecía y cómo todo va encajando en los conceptos de lo que hemos ido estudiando de números y todo esto. O sea que
después que se detienen esos 90 años de lluvia tardía, arranca nuevamente en España. Entonces creo que la idea termina ahí y es muy interesante. Es que son tantas cosas, David, que es todo tan interesante, tan exacto que es que vamos, ¿cómo se puede, no? ¿Cómo se puede dudar o perder? Sino voluntariamente rechazar con toda la conciencia, ser terco para perderse, ¿no? Pero es maravilloso, es maravilloso. Vamos a terminar aquí, pues ya me están dando señal aquí que nos tenemos que ir y ya. Hoy es por, lo siento, pero a ver, Ana. Hermano Francisco, quería preguntarle una cosa. El clamor de medianoche, ¿cuándo fue? En los tiempos de Elena G. de White. El clamor de medianoche. ¿Sí? Sí, fue en los tiempos de Elena G. de White. Y en ese tiempo allí Viene el hubo esposo, y aquí viene el esposo. el esposo. Porque hay una parte en Elena G. de White también que habla acerca del tema. Dice que, o sea, nos perdemos porque delante va Cristo, pero quien alumbra los pies, esa es dice, el pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz, que según me dijo un ángel era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba todo a lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Ese clamor es el que nos está iluminando para que no vayamos a tropezar y caer. Entonces, si nosotros dejamos de escuchar la profecía, si nosotros dejamos de escuchar ese clamor, vamos a ir al fondo, porque ella dice que muchos caían, se perdían, porque sus pies tropezaban. Y al frente estaba Cristo, pero necesitaban ese cimiento también, que era ese clamor de medianoche que alumbraba sus pies. Sí, sí, gracias, Ana Lucía, porque realmente eso está en primero escrito. Y realmente llevo pensando esto esta semana, ¿no? Eso que tú has dicho, que está Jesucristo delante y la Nueva Jerusalén, pero hay una luz detrás, que cuando la gente apagaba esa luz del mensaje de los tres ángeles, se perdía de vista a Cristo y a la Nueva Jerusalén. Sí, el clamor de medianoche fue antes, pero ¿qué más ahora que viene el esposo? He aquí que viene el esposo ahora, vuelve a repetirse con el cuarto ángel con una potencia final. Se repite. Adelante, Ana. También Isaías 28:10, que nos dice, como lo que se está haciendo aquí, ¿no? Y lo que hace el hermano Víctor, y lo que podemos hacer nosotros para saber si el mensaje es así, si este es el profeta. Lo que nos dice Isaías 28:10. Dice, porque mandamiento tras mandamientos, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Amén, gloria a Dios por eso. ¿Sí? Renglón, mandato sobre mandato, un poquito aquí, un poquito allá. Entonces es de la manera que vamos allá, vamos acá y todos recorremos los libros, el espíritu de la profecía une acá y ahí se va organizando y así están. Todos los profetas tienen que hablar lo mismo y nadie puede salirse de la línea porque es a Cristo y Cristo cristocéntrico. ¿Sí? Sí, gracias, Ana. Más cristocéntrico, que no paramos de repetir la llaga, de salir luz y luz de la llaga en el costado. Más cristocéntrico, esto ya es máximo Cristo. Adelante, David. Vamos a ir terminando, ¿vale? Pero adelante, David. No, mi hermano, que justamente te iba a plantear eso de la llaga que le hemos hablado acá, pero en el último culto de Ángel me quedó quizás entreabierto esa posibilidad de lo que hemos hablado, que si la llaga Satanás la trae del derecho y del izquierdo. Entonces, el minuto 19, como para que le den una miradita del minuto 19 al minuto 20. Porque minuto 19 al minuto 20, ¿no? Sí, Vale. ahí abre como la puerta en lo que dice Ángel, que como que sí. Entonces, quizás para que cada uno dé su punto de vista en cuanto a lo que ven en esa partecita, a ver y que ese tema claro. Porque aquí ya lo habíamos tocado y decíamos que no, porque representaba el sábado como tal y él no iba a contradecir esto. Pero en lo que muestra Ángel, quizás esa puerta está dentro abierta y entonces quisiera como una opinión de ustedes en cuanto a ese tema, mi hermano. Muy bien, pues si alguien tiene que darla. Yo, para mí, lo de la llaga, hay Satanás en la iconografía católica, pone izquierda, derecha, más veces en la derecha, menos en la izquierda, pero como en eventos del último día pone que para mí, Satanás
copiará exactamente en cada detalle, dice así, exactamente en cada detalle la venida de Jesucristo. Yo solo me a la ley, al testimonio, y escrito está. Yo por la visión, por los sentidos, es que no me voy a fiar. Y como Mateo 24 dice, no miréis, no vayáis. Pero bueno, esa es mi opinión, no tengo otra. Si alguien quiere apoyar o complementar, sería bueno. Si no lo dejamos para otro día. Y seguimos, que seguiremos, si Dios quiere y virtudes quiere. Porque el libro es de ella. El libro es de ella. No tengo ningún problema. Vale. ¿Alguien más quiere decir algo sobre lo que ha dicho David de la llaga? Está apasionante el tema, yo no me iría, pero mira, no dormiríamos ni comeríamos, pero hay presiones aquí de las mujeres. ¿Sí? Es en la parte izquierda, de izquierda a derecha, de la transgresión a lo recto. Vale, adelante, Héctor. A ver, si Jesús estaba así, era la parte derecha. Héctor, ¿hay alguien ahí? ¿Os habéis ido todos? ¿Alguien puede leer lo que ha dicho Héctor? A ver. Sí, que si podías repetir la pregunta del hermano David. El corazón está a la izquierda. ¿Cómo? ¿Repite, Chedei? Que Sí, si el puedes hermano repetir repite la pregunta. Vale, sí. Repite, David. Nosotros llaga. como en los estudios que hemos realizado acá, que quizá es muy interesante porque nos explayamos quizás en ciertos conceptos, hemos tocado mucho que cuando venga Satanás va a imitar como tal las huellas de la crucifixión, pero planteamos la pregunta si él iba a imitar la llaga en el costado. Siempre se ha pintado, quizás en la derecha, lo había visto así, no sabía ahorita que el hermano Fran nos dice que también hay pinturas en la izquierda, no lo conocía. Pero entonces matizábamos que con lo que sabemos hoy por parte del ministerio, que la llaga representa el sábado y él viene precisamente en un momento de confrontación sábado y domingo, entonces que la llaga como tal no iba a ser imitada. Pero en esa parte como tal que Angie está presentando, ahí como que deja la puerta abierta como para que eso también se dé. Entonces, por eso quizá la pregunta, si quizás queda claro en que no, o abre la puerta en que realmente puede imitar esto también. Claro, ¿qué dice Ángel, David? ¿Ángel dice algo al respecto? Sí, muestra la imagen como tal en la parte izquierda y entonces ahí abre, ¿y cómo vendrá Satanás? Entonces es como presentando lo que está mostrando en la imagen, que así va a venir y aparece en la parte izquierda, entonces ahí fue donde me quedó la duda. Claro. ¿Chedei? Bueno, yo no es que sepa, yo también, igual que vosotros, me imagino investigando acerca de esto, pero sí que lo que representa hoy en día el mundo católico, como Satanás ha cogido al mundo, ha puesto la llaga por el lado derecho, al contrario de nuestro Señor, ¿no? De la verdad, pero además también en la parte que se presenta en el Cristo de la Misericordia, es como una especie de frontalidad, desde lo que es el lado frontal, pero un poco ladeado hacia la izquierda, donde tenemos realmente el corazón, pues de ahí brotaría lo que sería esos haces de luz, ¿no? Y luego hay otra parte que sería en contadas imágenes donde lo muestran en el lado izquierdo. Esto es un poco como Satanás juega, ¿no? Que a ver en cuál de ellas, es como una especie de lotería. Yo lo que sí pienso, pero estas son mis teorías que estoy investigando, es que el aspecto de la ley dominical, que es el domingo, la marca de la bestia, no solo se le refiere al domingo en sí, que es por antonomasia, digamos, lo que representa toda la marca, sino implica un poquito más. Y es que a donde yo he llegado, como que se celebre una misa y en ese culto, que sabemos nosotros un poco la simbología que tiene la hostia, algo sucedido y relacionado con lo que es la hostia, y claro, ellos juegan mucho con la transustanciación, lo que es la transformación del vino en la sangre y demás, y el canibalismo que hacen con eso. Pues algo que esté relacionado con esa cosa y que adquiera el potente significado de abominación desoladora, porque no solo falseando el día de Dios, sino atreviéndose además a hacer
un tipo de cosas escandalosas en ese día, ¿no? Y claro, todo esto en el contexto ya a lo mejor de, quién sabe, un falso Cristo con un anticristo, quién sabe, ¿no? Y con una cosa ahí imitando ese lado, ¿no? Sí. Según que yo iba por ahí. Vale, yo para terminar, vamos a terminar con un texto bíblico que el otro día lo quise leer, no sé si hace ya 2 semanas, pero lo voy a leer ahora, que viene al punto. Para mí, Satanás va a parecer lo máximo que se le permite a Dios y como que engaña a más gente. Si la llaga está en el lado izquierdo, la tendrá en el lado izquierdo. Si hay gente ya con estigma y con todo, eso no es problema. Nosotros tenemos que fiarnos de la doctrina. Mirad lo que dice el apóstol Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 11. Y terminamos. Versículo 3, 4. Pero temo que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva. Vuestros sentidos, aquí está la clave, nos estamos fijando en los sentidos. Y no en los sentidos. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Nuestra fidelidad se basa en, escrito está, en nuestra fe, no en la vista. Porque si alguno viene predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, no es porque si Jesús tiene la llaga en la izquierda o en la derecha, a ver si la frente así o las manos. No. Y a Jesús lo conocemos por la doctrina. El que se ha predicado. O si recibí otro espíritu que el que habéis recibido, otro Jesús, otro espíritu u otro evangelio, 3, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y el 14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y no es extraño, no es maravilla. Terminamos con este texto de Pablo y ya, si queréis investigar o ampliar, está muy interesante el siguiente día. Adelante, Ramón y Ricardo, o Ricardo y Ramón. Yo me despido, un estudio estupendo y buenas noches, ya me queda poco. Que Dios os bendiga a todos, un fuerte abrazo para todos. Venga, chao, nos vemos. Me quedan 4, no puedo terminar. Venga, ya vamos hablando. Orad por mi padre, venga, que Dios os bendiga. Oraremos por Alfredo. A Ramón, y terminamos ya y hacemos una oración. Sí, bueno, vamos a ver. Yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho en líneas generales, ¿no? Y yo entiendo o creo entender que una de las cosas que Satanás va a hacer, de hecho está haciéndolo, porque he hablado con ciertas personas y bueno, muchos me han dicho que, bueno, que qué importa, ¿no? Adorar en sábado o en domingo. Y yo entiendo que una de las cosas, quizás, bueno, que entiendo que será bastante importante, que él tratará de quitarle la importancia al sábado y recalcar que, bueno, que el domingo mismo, pues también es importante porque es adorar al Señor. En definitiva, que no importa el día, sino el sujeto, o sea, a quien adoras. Pero sabemos que eso no es así, porque al adorar el sábado adoramos a Él, pero si adoramos el domingo estamos recalcando la autoridad del domingo, del papado y del Vaticano, una palabra, ¿no? De Satanás. O sea, yo entiendo esto, ¿no? De lo que también, honestamente, en global, con todo lo que habéis dicho, yo entiendo bien que será eso un poco, ¿no? El restarle importancia al sábado y a lo que dice el Señor. Sí, realmente me viene una cita a la mente que dice que la gran piedra de toque de la lealtad será el día de reposo. Porque este es el punto especialmente controvertido. O sea, la gran piedra de toque aplicada a los hombres será el día de reposo. Ese es el Espíritu Santo el que lo dice. Y eso es muy importante. Aparte de todo lo demás, ¿no? Y segundo, quería decir también que nosotros esperamos a nuestro Señor en el año 2031, después de 7 plagas. Esas son cosas muy importantes. Bueno, vamos a hacer una oración y terminamos. Y continuará, como dice, si Dios quiere. Vale. ¿Alguien se siente motivado? Hace una breve, corta y al punto oración. Que no aburramos a los ángeles, ni al Señor, ni a nosotros. Una oración corta de gratitud.
Alguien que ponga la guinda final. Eneco, adelante. Gracias. Venga, vamos ahora. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, que toda la gloria sea para tu precioso nombre. Señor, ayúdanos a preparar este santo sábado que entramos en día de preparación, ese sábado que representa aquel año precioso que estamos esperando y que también es el punto clave para discernir los engaños del enemigo y esta falsa venida. Guárdanos y protégenos, que te lo pedimos todo con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Feliz día de preparación. Amén, amén. Un Feliz abrazo día. a todos. Que vaya todo bien. Buenas noches a todos. Vemos. Oye, feliz día, Eneco y todo. Hermana Alicia, ahora vamos a noche de ahí. Chao. Chao. Ana. Ya, feliz día. Bendiciones. Feliz día de Bendiciones. preparación. Bendiciones. Bye. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones de Bendiciones para corazón. todos. Ah, guapo.